Aquí comienza Ligero de Equipaje con Esther Cervero, un programa patrocinado por Socarrat Studio. Hoy es Noche de Difuntos, Noche de Muertos o Halloween. Hubo un tiempo en que cada nacionalidad tenía su celebración, aunque en cierto modo comparten orígenes comunes. Lo bien es cierto es que algunas son más festivas, otras más devotas, pero todos y cada uno de los ciudadanos que pueblan este planeta tenían fijado este día en el calendario. No obstante, la globalización ha hecho que ya adoptemos tradiciones de otras latitudes. ¿Es positivo? ¿Es negativo? Algunas personas dirán que nos enriquece, otras que hace que perdamos nuestros orígenes. A mi modo de ver, todo depende del prisma a través del que se vea y sobre todo si se conjuga con sensatez. El conocimiento nos hace libres, nos convierte en mejores personas, más tolerantes y sobre todo nos hace comprender que el mundo es mucho más, mucho más ancho. Por eso, celebren todos los santos, Halloween o el Día de Muertos o lo que quieran, pero sobre todo, recuerden a los suyos y alégrense de estar vivos, porque aunque nos creamos el ombligo del mundo, nuestro paso por esta tierra es solo cuestión de 4 días. Aquí empieza Ligero de Equipaje. Y como hoy, entre otras cuestiones, ya lo habrán adivinado por mi introducción, vamos a hablar del día que nos ocupa, continuamos hablando de tradiciones, hablando del día que hoy se conmemora y como estábamos intentando arrojar un poquito de luz en torno a las tradiciones del día 31 de octubre, que en función de las culturas pues se celebra de una manera diferente a otras y que han empezado en cierto modo a mezclarse, queríamos hablar con alguien que de verdad supiera contarnos el origen de todo esto y que sobre todo nos hablara de esos puntos en común. Por eso tenemos aquí en nuestros estudios a Juan Benito, que es académico de la Academia Bizantina de la Historia y de la Academia de Luminiscencia Brasileira. Creo que lo he dicho bien. Bienvenido, Juan. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con tu programa. Yo decía que en cierto modo existe un poco de confusión. Yo, cuando era pequeña, era Todos los Santos, aquí no había otra cosa, pero con el paso de los años tenemos, pues yo le decía, tenemos Halloween, tenemos el Día de Muertos y está todo como muy entremezclado, de manera que ya no sabemos muy bien de dónde vienen las cosas. Entonces, quería que me comentaras tanto de nuestra tradición habitual, o sea, quiero decir, la que siempre hemos recordado los que ya son de mi edad, de Todos los Santos, y estas nuevas influencias que nos han llegado. Sí, pues si te parece bien, para empezar a hablar un poquito de lo que es Halloween, el Día de Todos los Muertos y el Día de Difuntos, voy a remontarme un poquito lejos, que es a 1200 antes de Jesucristo, cuando los celtas estaban, digamos, en su apogeo. Los celtas tenían una celebración que era al final de la cosecha, que coincidía cuando el tiempo cambiaba y entraban en invierno. Al entrar en invierno, los celtas pensaban que realmente se moría el año, o sea, se acababa el año. Esa celebración era en nombre de Samaín, que quería decir exactamente que era el fin del verano. Esa celebración coincidía en el tiempo con la creencia que ellos tenían de que el mundo de los vivos y los muertos se unían. Entonces tenían ciertas celebraciones para poder tener a los muertos, digamos, cerca, pero libres. Entonces, digamos que el primer día, el que es Halloween, lo tenían para espantar no a los espíritus, sino a los malos espíritus, los elfos y los espíritus que se mezclaban con los espíritus de sus fallecidos. Luego venía lo que era la celebración de sus difuntos y de sus muertos. Eso es lo que pasaba en el tiempo de los celtas, y lo nombro porque es luego lo que pasó cuando llegó la romanización y el cristianismo. Cuando llegó el cristianismo, al principio estaba muy perseguido, luego hubo una gran matanza, que fue la matanza de Diocleciano, que fue realmente brutal, y habían muchos muertos cristianos, y con ello, digamos que se creaban muchos mártires. La Iglesia vio que había más mártires que días podían asignarle a cada uno, y entonces asignó un día en concreto para festejar no solo a los mártires o no solo a los santos que tienen en el santoral cristiano, sino a todos los difuntos. Y ese día lo instauró el Papa Gregorio III y lo puso que coincidiera con lo que era la fiesta de los celtas, y entonces lo puso para el 1 de noviembre. Ajá. Ese día 1 de noviembre se cogió por la Iglesia Católica, por eso es uno de los días claves dentro de la festividad de la Iglesia Católica,
Y en ese día lo que se celebra es a los muertos que no están en el purgatorio, los que ya han salido del purgatorio. Por eso, los que ya han llegado a su destino, en cierto modo. Sí, los que tienen la visión beatífica, que se llama, que son los que tienen la virtud de poder estar con Dios o al lado de Dios. Y en ese día, en España sobre todo, se tiene mucha costumbre de ir a los cementerios, a llevar flores, a rezar las oraciones y a estar cerca de tus familiares queridos que ya han desaparecido. Luego, como todavía quedaban almas que estaban en el purgatorio, más adelante un fraile francés, Odion de Cluny, decidió en 998 celebrar un día o instaurar un día para, digamos, darle luz para poder ayudar a esas almas que aún quedaban en el purgatorio. Y entonces lo puso al día siguiente del día 1, lo puso el día 2. Y ese fue el Día de Difuntos. El Día de Difuntos, su objetivo es poder dar luz a esas almas en pena para que puedan salir del purgatorio lo antes posible. De hecho, ahora no sé si se continuará haciendo, pero cuando yo era bastante más joven se ponían lo que llamaban las palometas, que eran unas velitas, pero sin cera, un círculo de cartón con una mecha y puesto encima de un recipiente con aceite. Entonces, eso era para dar luz y para que esas almas en pena pudieran ver el camino a seguir para poder conseguir esa visión beatífica y salir del purgatorio. Pero esas dos son las fiestas que recogió la Iglesia Católica y son las dos que nos han pasado a nosotros. Pero antes de esas dos fiestas estaba el espantar a los malos espíritus para que los buenos espíritus, nuestros seres queridos, pudieran llegar al día 1 y al día 2. Y esa fiesta que no recogió la Iglesia Católica es Halloween. Halloween es, digamos, la tercera parte de la fiesta, pero no está recogido por la Iglesia Católica, ha quedado como en principio era, que era una fiesta pagana. Y las fiestas paganas, todos sabemos que son como más divertidas un poco que las fiestas religiosas católicas, porque la máxima esplendor del día 2 es poder decir a nuestros seres queridos unas oraciones que se llaman sufragios en esos momentos. Y en cambio, la fiesta de Halloween, cada día le van añadiendo más cosas para hacerla más grande. De hecho, la calabaza es un invento de hace muy poquito tiempo. Esto viene de una leyenda de un señor que le llamaban Jack, que hizo un pacto con el diablo, el pacto no le salió bien, y entonces el diablo lo condenó a pagar por la eternidad, no con una calabaza, sino con un nabo y dentro un trocito de carbón ardiendo para iluminarse. Lo que pasa es que cuando llegó la fiesta, no a los países anglosajones, sino más bien Canadá, Estados Unidos, ese nabo pasó a ser una calabaza porque era una fruta, una hortaliza que tenían más a mano. Entroncaba más con ellos. Que claro. Y luego la fiesta pagana fue creciendo y creciendo. Lo último que se ha incorporado es, digamos, lo del truco y trato tan famoso de los chiquillos, que no hay referencia de ellos más allá de 1920. O sea, es algo muy reciente, cercano, realmente. Muy reciente, sí. Y entonces, claro, una fiesta que es divertida, que es alegre, es más atractiva que una fiesta religiosa que es un poco más triste, más apocada, más claro. De recogimiento, más estar en casa, más un poco de pena, ¿no? Pero digamos que las tres son parte de la misma historia de los celtas. Claro, porque al final se sabe que, no en concreto en Halloween, sino en muchísimas otras festividades, en cierto modo nacen de festividades paganas que, como tú bien decías, la Iglesia adopta y transforma para un poco entroncarlo con la doctrina cristiana y que todo pues un poco quede en cierto modo no olvidado, pero sí maquillado para que realmente la Iglesia un poco lleve todo a su cauce. Muchísimas. De cuenta que contamos la era cristiana a partir del nacimiento de Cristo, pero mucho antes había vida. Y todas esas historias que habían antes, luego muchas de ellas las ha adoptado la Iglesia Católica y las ha transformado para adaptarlas a sus propios intereses. Pues ya lo han oído, no es todo no son las cosas tal y como parecen, sino que además todas tienen un porqué, conexiones y desde luego conexiones muy interesantes como las que nos ha contado Juan Benito, al que agradecemos que hoy se haya acercado a nuestros estudios pues para poner un poquito de luz, como yo decía, en todo este mare magnum y esta maraña que hay de tradiciones que no sabíamos pues hasta este momento muy bien de dónde venía.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir Gracias. este rato. Muchísimas gracias.